¿Alguna vez has experimentado la subida del muerto en tus sueños? Estás despierto, pero tu cuerpo no se mueve. Tienes dificultad para respirar. Quieres gritar, pero no sale ninguna voz. Ves todo lo que te rodea, pero no puedes reaccionar de ninguna manera. Esta situación, cuya explicación científica es la parálisis del sueño, se conoce popularmente como la subida del muerto. Afortunadamente, esto solo dura 1 o 2 minutos, y finalmente te despiertas. Pero ¿qué pasaría si nunca pudieras despertar? ¿Y si esta situación durara años? Esto es exactamente lo que le sucedió a un niño llamado Martin Pistorius en la década de 1980. En el año 1988, en Sudáfrica, Martin era un niño común de 12 años. Iba a la escuela, jugaba con sus amigos y llevaba una vida normal. Hasta que un día sintió una sensación extraña en la garganta. Su voz empezó a volverse ronca. Al principio se pensó que era una gripe, pero no se le pasó. Al contrario, empeoró con el tiempo. En una semana, le resultó difícil hablar. 2 semanas después, empezó a tener dificultades para comer. Poco después, comenzó a entrar en un estado de sueño casi constante. Sus padres, Joan y Rodney, estaban aterrorizados. Llevaron a su hijo a los médicos. Se realizaron prueba tras prueba. Análisis de sangre, escaneos cerebrales, todo tipo de exámenes. Pero no salió ningún resultado de ninguno de ellos. Los médicos estaban desconcertados. Tal vez sea una infección viral, dijo uno. Tal vez sea meningitis criptocócica, dijo otro. Pero nadie estaba seguro. No se podía establecer un diagnóstico. Mientras tanto, Martin se consumía ante los ojos de sus padres. Ya no podía caminar y estaba confinado a una silla de ruedas. Su habla había desaparecido por completo. No podía comer por sí mismo. 18 meses. En solo 18 meses, había pasado de ser un niño sano a ser un paciente totalmente dependiente de cuidados. Los médicos finalmente tuvieron que decirle la amarga verdad a la familia. La mente de Martin está retrocediendo al nivel de un bebé. Está en un estado similar a un coma profundo. Vivirá en estado vegetativo y probablemente nunca vuelva a despertar. Su madre, Joan, nunca olvidó ese momento. Cuando preguntó cuántos años de vida le quedaban, el médico respondió, tal vez 2 años, tal vez menos. Le habían dado a su hijo 2 años de vida. Martin estaba ahora en el centro de rehabilitación St. Augustine. Era un hogar de cuidados especiales para niños con discapacidad. Sus padres trabajaban durante el día y por la noche se turnaban para quedarse al lado de Martin. El niño no reaccionaba a nada, miraba al techo de forma inmóvil y perdida. Era como si realmente no estuviera allí. Cuando lo llamabas, no se giraba. Joan miraba a su hijo cada noche y rezaba en su interior. Por favor, vuelve. Por favor, danos una señal. Pero no había ninguna señal. Martin se había ido. Su cuerpo estaba allí, pero él no. Pasaron los días, las semanas, los meses y los años. Al contrario de las predicciones de los médicos, Martin no murió. Pero tampoco despertó. Solo se sentaba. Siempre la misma mirada vacía, siempre la misma inmovilidad. Joan y Rodney ya habían empezado a perder la esperanza. Su hijo se había ido. Quizás su alma ya se había separado de su cuerpo. Quizás ya solo quedaba allí una cáscara vacía. 1991, 1992, 1993. Los años pasaban. Martin seguía allí. Seguía mirando. Pero nadie pensaba que él estuviera realmente presente. Los empleados del centro de cuidados lo trasladaban como si fuera un objeto. Lo levantaban por la mañana, lo sentaban en la silla de ruedas y lo acostaban por la noche. No hablaban con él.
porque él no podía oír, no podía reaccionar. Era como si no tuviera alma, ¿verdad? Pero los hechos empezarían a tomar un giro aún más aterrador. Según lo que Martin relató más tarde, algo había sucedido en el segundo año tras el inicio de su enfermedad. Poco a poco, muy lentamente, su conciencia empezó a regresar, sus oídos a oír y sus ojos a ver. Y a partir de ese momento, Martin empezaría a vivir la mayor pesadilla de su vida. ¿Puedes imaginarlo? Ser consciente de todo, oírlo todo, verlo todo, pero no poder contárselo a nadie, como un auténtico fantasma. Nadie te ve de verdad. Eres totalmente ignorado, pero una exclusión absoluta. Esto es exactamente lo que vivía Martin. Cuando su conciencia regresó, lo primero que sintió fue miedo. ¿Dónde estoy? ¿Qué me ha pasado? ¿Por qué no puedo moverme? Podía abrir y cerrar los ojos, pero eso era todo. Sus brazos, sus piernas, su voz. Nada funcionaba. Su cuerpo lo había traicionado. Y lo peor de todo, nadie se daba cuenta. Los empleados del centro de cuidados se comportaban frente a él como si no estuviera allí. Era normal, en realidad. Porque, para ellos, Martin no tenía mente. Era solo un cuerpo, un paciente al que había que cuidar. Un día, un empleado, pensando que estaba solo en la habitación, cantaba en voz alta. Martin lo oía. Quería gritar desde su interior. «Aquí hay alguien, estoy aquí», pero su voz no salía. Otro empleado ensayaba su caminata de modelo frente al espejo. Pero Martin lo veía todo. Algunos empleados se relajaban, soltaban gases o hablaban consigo mismos. Martin era como un testigo invisible, como un fantasma. Estaba allí, pero no estaba. Y las cosas se pondrían aún peor. El cuerpo de Martin estaba paralizado, pero sus receptores de dolor funcionaban. Es decir, sentía el dolor, lo sentía todo. Cuando una enfermera con prisas le daba una bofetada mientras lo limpiaba, Martin lo sentía, le dolía, pero no podía emitir ningún sonido. Cuando la cuchara entraba bruscamente en su boca al comer, sentía el dolor, pero no podía gemir. Nadie lo sabía, nadie lo sabría. Estos secretos permanecerían ocultos para siempre. Porque Martin no podía hablar, no podía moverse. Una noche, su padre y su madre estaban discutiendo. Martin estaba en su habitación, sentado inmóvil en su silla de ruedas. Sus oídos escuchaban las voces de sus padres. La discusión había crecido. Su madre lloraba. Habían pasado años. Su hijo no había regresado. Tal vez nunca regresaría. Joan estaba tan cansada. En un momento, su madre se giró hacia Martin. Lo abrazó con lágrimas en los ojos y dijo: «Ojalá te murieras, Martin. Solo quiero que te mueras». En ese instante, un grito gigante estalló dentro de Martin. Gritó, clamó, suplicó en su interior. Pero hacia afuera no salió ni un solo sonido. Era su madre consciente de lo que decía. Ella no sabía que Martin la escuchaba. De lo contrario, jamás habría dicho algo así. Pero Martin lo había oído. Y no lo olvidaría, aunque pasaran los años. Días, semanas, meses. Siempre la misma rutina. Lo levantaban por la mañana, lo bañaban, lo sentaban en la silla de ruedas y luego lo ponían frente al televisor. Se veía obligado a ver programas infantiles y dibujos animados durante horas. Este método, que alguna vez se usó incluso como tortura, se le daba a Martin como si fuera un premio. Su programa más odiado era Barney y sus amigos. Cada día, cada maldito día, los mismos episodios. Gritaba por dentro: «¡Apaguen eso! ¡Basta ya!». Pero nadie lo oía. Estaba a punto de volverse loco y ya quería morir. Pero no moría. Solo se sentaba, miraba y escuchaba.
Tuvo que desarrollar métodos para no perder el juicio. Empezó a observar la luz del sol. La luz que entraba por la ventana por la mañana iluminaba un punto específico de la pared. Luego se movía lentamente. Hacia el mediodía, Martin intentaba calcular la hora siguiendo esta luz. Si la luz está en este punto, deben ser las 11. Eso significa que quedan 2 horas para que termine Barney. Incluso este pequeño control le daba fuerzas. A veces fantaseaba con que su silla de ruedas tenía cohetes, volaba por la ventana y se elevaba al cielo. Subía a una nave espacial e iba a galaxias lejanas. Su mundo imaginario era su única libertad. A veces observaba una mosca que deambulaba por el techo durante horas. Esa mosca, al menos, era libre. Podía ir a donde quisiera. A veces una hormiga en el suelo le llamaba la atención. Hablaba con ella en su mente. ¿A dónde vas, pequeña amiga? Llévame contigo. Si el mundo exterior no lo veía, él construiría su propio mundo interior. Sin embargo, esto tampoco era suficiente para Martin, porque cada noche, al quedarse dormido, rezaba en su interior. Por favor, que mañana alguien se dé cuenta. Pero al llegar la mañana, la misma rutina, los mismos rostros, las mismas tareas. Las hojas seguían cayendo del calendario. Habían pasado 10 años, luego 11, luego 12 años. Martin llevaba 12 años atrapado dentro de su cuerpo. Durante 12 años no había podido explicarse ante nadie. Imagínatelo. Una pesadilla de la subida del muerto que dura 12 años. ¿Cómo puede un ser humano soportar eso? Intenta por un momento ponerte en el lugar de Martin. Los calendarios marcaban el año 2001. Algo sucedió mientras Martin llevaba 12 años sin reaccionar, y lo que es peor, cerca de 9 años atrapado dentro de su propio cuerpo. Había aparecido un rayo de esperanza. Más tarde, Martin describiría este suceso diciendo: «Viví un grito en mi interior que haría estremecer al mundo entero». Virna, una de las cuidadoras que lo había atendido durante años, hizo algo poco común en el siglo XXI. Miró a Martin a los ojos. Nadie lo había hecho antes. Nadie lo había mirado a los ojos. E incluso durante mucho tiempo, nadie se había molestado siquiera en mirar a Martin. Por alguna razón, aquel día Virna quiso hacer algo diferente, como si lo hubiera presentido, y se inclinó para mirar directamente a los ojos de Martin. Fue en ese preciso instante cuando hizo la pregunta que lo cambiaría todo para él. «Martin, ¿puedes oírme?» 12 años. Habían pasado 12 años enteros sin que le hicieran esa pregunta. A nadie se le había ocurrido preguntar algo así. Esta fue la escena donde Martin dijo haber lanzado un grito tan fuerte que sacudiría al mundo entero. Pero por supuesto, ese grito fue interno. Ante la pregunta de Virna, Martin movió inmediatamente sus pupilas y ella comprendió que él la escuchaba. Virna también estaba conmocionada. Martin había reaccionado. Corrió hacia los médicos gritando por todo el hospital: «Martin ha despertado, Martin ha despertado». Se informó de inmediato a la familia y a los médicos. Trasladaron a Martin del centro de cuidados al hospital y le realizaron múltiples pruebas. Realmente, aquel día había ocurrido un milagro. Ahora todos comprendían que la conciencia de Martin había regresado. Podía oír su entorno, ver y entenderlo todo. Lo más asombroso era que llevaba 10 años siendo consciente. Y solo después de una década se daban cuenta de que estaba vivo. Los médicos actuaron de inmediato para que pudiera comunicarse. Al principio, hablaba únicamente con sus pupilas. Podía hacer movimientos como mirar hacia arriba para decir sí, y hacia abajo para decir no. Aunque todavía no podía mover sus manos ni sus brazos, después de tantos años, finalmente había logrado comunicarse con las personas. Martin había renacido. Pronto, la tecnología también acudiría en su ayuda. Los médicos le proporcionaron un dispositivo de comunicación especial. Este aparato detectaba el movimiento de sus pupilas y lo transformaba en texto.
Después de tantos años de inmovilidad y de ser invisible, Martin había logrado comunicarse. Por supuesto funcionaba un poco lento, pero después de todo lo vivido, esto era un avance increíble para él. Podía pedir agua o elegir el canal que quería ver en la televisión. ¡Qué gran cambio! Pero esto no se quedaría así. Continuaría mejorando. El año 2001 fue el año del renacimiento para Martin, y lo fue casi en un sentido literal. La pesadilla había terminado. Finalmente había regresado al mundo. Cuando los calendarios marcaron el año 2001, se abrió para Martin una era de progreso imparable. Este avance no consistía únicamente en conectar con el mundo. Su propio cuerpo también ponía fin a su largo silencio. En el cuerpo donde estuvo encerrado durante años, las funciones de la parte superior empezaron a revivir de forma milagrosa. Podía girar levemente la cabeza y ejercer un pequeño control, aunque fuera mínimo, sobre su brazo. Estos movimientos físicos fortalecieron también su vínculo con la tecnología. Con el tiempo, al usar su mano derecha de forma más eficaz, un teclado real sustituyó a la pantalla que antes manejaba con la mirada. Redescubrir las palabras y socializar con el mundo exterior era una sensación de victoria lenta pero inmensa. Martin, tras décadas de cautiverio, renacía literalmente de sus cenizas. A medida que recuperaba la confianza en sí mismo, nuevos colores se integraron en su vida. En el año 2008, es decir, en el 7º año de su despertar, sus caminos se cruzaron en el mundo digital con la compañera de cuarto de su hermana. Se dice pronto, pero después de tanto silencio acumulado, tenía mucho que contar. Aquellas profundas conversaciones que duraron un año culminaron en matrimonio en el año 2009, y Martin emigró a Inglaterra siguiendo ese amor. Aquel viaje oscuro que comenzó como la subida del muerto, finalmente se había transformado en una epopeya de éxito. Su mente ya funcionaba a plena capacidad, mostrando un rendimiento al mismo nivel cognitivo que cualquier otra persona. Esta fuerza mental le abrió las puertas del mundo del software y del diseño web. Quizás no podría hablar con voz como una persona estándar, ni volvería a caminar como en los viejos tiempos, pero estas situaciones ya no significaban nada para Martin. Es más, la recuperación de su cuerpo avanzó tanto que, en el año 2018, incluso llegó a tener un hijo. Aquel joven al que una vez le dijeron que no viviría más de 2 años, había desafiado a la muerte para situarse en el centro mismo de la vida. Hoy, Martin Pistorius sigue desarrollando software y disfrutando de una vida pacífica con su familia. Y no se detiene ahí. Se dirige a millones de personas desde los escenarios de TEDx e inspira al mundo con su libro titulado El Niño Fantasma, donde relata sus vivencias. Este hombre, que experimentó en carne propia lo que significa no ser visto por nadie, nos sirve de inspiración tras emerger de la oscuridad. No pierdan la esperanza, amigos. La vida encontrará una forma de fluir hacia ustedes. Yo soy Proyección. Esto es todo por hoy, queridos amigos. Si les ha gustado mi historia, por favor, hagan algo por mí. No lo sé. Dejen un comentario, suscríbanse o hagan lo que deseen. Sigan con salud y nos vemos en el próximo video.